Bienvenido a Hugo Robin Radio, el programa más orgánico, íntegro, fresco, DAO, no modificado y con la conexión más ancestral de todos los tiempos. Naturalmente en hugorobinradio.com. Bien, chicos, ya estamos de regreso en lo que creo va a ser yo el último segmento del día de hoy. Y hemos hablado, el programa del día de hoy se trata de alergias y hasta ahorita le hemos dado un enfoque en particular al gluten y especialmente al trigo y del cómo realmente el problema que reside el día de hoy en esta intolerancia, en esta reacción alérgica, en estos problemas de salud que se han desarrollado, como diabetes, artritis, sobrepeso, obesidad y demás, básicamente está en que ha sido manipulado, hecho híbrido, alterado por la mano del hombre en el nombre del negocio, y que realmente si rastreamos el trigo original ancestral de nombre Einkorn o Emmer y hacemos uso de ello, y obviamente primero aplicamos las técnicas de remojar, fermentar o germinar, entonces literalmente, aunque seas alérgico a ello, y si has tenido una mala experiencia con estos cereales, puedes regresar a volverlo a consumir. No sin antes, ojo, muy importante, no sin antes, en la gran mayoría de las personas, primero, reparar el daño ocasionado. Ahorita me estaba comentando Dulce como una conocida de ella es altamente alérgica al gluten y que lo vuelve a probar y vuelve a reaccionar de una forma alérgica, ¿no? En tanto que inclusive hasta lo lleva a la cama, ¿no? Es muy importante. Es como, por ejemplo, si tú tienes un carro Mercedes-Benz y en vez de ponerle su aceite semisintético, parcialmente sintético, completamente sintético, europeo, diseñado para ese carro, vas y le compras a uno la refraccionaria X, ¿no? Y por ahorrarte unos cuantos pesos le compras la marca Patito. Pues eventualmente no te va a llevar mucho tiempo en darte cuenta de que el carro va a empezar a fallar y lo vas a dañar. Vamos a suponer que el carro ya lo dañaste, ya te aprendiste la lección y vas a ahorrar dinero y vas a hacer el esfuerzo y decir, pues le voy a comprar el aceite adecuado, ¿no? Que obviamente si sacas un Mercedes-Benz porque tienes el dinero para hacerle el mantenimiento como es, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, a lo mejor el mecánico te dice, no, es que este aceite dañó el motor, tienes que ponerle el aceite adecuado. Ah, perfecto. Entonces vas y le compras el aceite adecuado y se lo pones, pero el carro sigue fallando. Y vas a decir, bueno, ¿qué pasa? Le vas a reclamar inclusive al mecánico, decir, ¿qué pasa? O sea, le puse el aceite adecuado, ¿por qué está fallando? Ah, ok, o sea, ya le pusiste el aceite adecuado, sí, perfecto, pero tienes que repararlo primero. O sea, tienes que reparar el daño ocasionado, el cual te va a costar, para que después le empieces a poner el aceite adecuado y ya no tengas el problema. O sea, primero tienes que corregir el daño que hizo el otro tipo de aceite malo, tóxico. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Todas aquellas personas que han tenido alergia, que inclusive han tenido que alejarse del trigo, si lo vuelven a consumir, reaccionan de una forma severa. Entonces, primero que nada, tienen que hacer la reparación adecuada y después consumir la calidad adecuada con la manipulación adecuada y en cantidades pequeñas para que el sistema inmunológico digestivo no se vea abrumado y luego empezar a subirlo de una forma adecuada, ¿no? Entonces, hay algo, lo cual es todo el meollo del asunto es que si has leído, si has escuchado mi sistema de afinar el sistema digestivo, todo esto lo he profundizado ahí. Son más de 3 horas y media de información. Y realmente en este programa voy a tocar 12 minutos de ello aproximadamente, o sea, nada que ver, ¿no? Pero es sumamente importante. Existe algo que se le llama síndrome de intestino permeable. Síndrome de intestino permeable. Y no quiero confundirte, pero nada más sígueme la huella ahorita, ¿no? Y este síndrome de intestino permeable es básicamente lo siguiente. En tus intestinos tú has consumido ciertos alimentos que han tenido pesticidas, herbicidas, fungicidas, se ha jugado con la genética, tienen antibióticos, en fin, un desastre, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, a través del intestino han pasado estos alimentos. Y debido a la falta de probióticos, debido a que hay mucha cándida, hay muchos patógenos y demás, los intestinos se han generado pequeñas perforaciones, pequeños orificios, hoyos en ellos, ¿no? Por ejemplo, si se acababa de desarrollar el primer orificio en tu intestino y en ese momento, en ese día, horas después, etcétera, tú consumes, por decirlo así, un ejemplo, fresas. Y esa fresa no la masticaste bien, tienes bajos niveles de ácido clorhídrico en el estómago, etcétera, careces de enzimas, etcétera. Esa fresa, parte de ese alimento que debió haber sido triturado al mínimo, haberse hecho líquido,
va a terminar entrando por el orificio, subiendo la corriente sanguínea, circulando, y el cuerpo lo va a detectar como un patógeno. Y si fue demasiado la cantidad de toxina que traía esa fresa, mucho pesticida, etcétera, eso para el cuerpo representa peligro y por lo tanto tiene que defenderse de ello. Y va a desarrollar una respuesta proteica inflamatoria para siempre atacar a ese tipo de patógeno, porque ahora el código del sistema inmunológico es fresa mala. Y de ese punto en adelante, si tú sigues consumiendo fresas, cada vez que consumas fresas, tu cuerpo lo va a detectar como malo. Desde ese punto en adelante. Ahora, cuando dejas de consumir fresas, ok, ya no tienes reacción o problema a la fresa porque ya no consumes fresa. Pero ¿acaso el orificio, el intestino permeable se corrigió? No, porque si no has limpiado tu alimentación de no antibióticos, de no pesticidas, de no químicos, va a seguir pasando y drenándose toxinas al sistema, al torrente sanguíneo. Entonces, la reparación involucra, primero que nada, eliminar todo aquello a lo cual reaccionas. Eso es uno de los estudios de laboratorio más mágicos que pueden existir en nuestra era y de los que menos se realizan. Hace muchos años, Jorge Hernández, de un laboratorio aquí en la ciudad de Tijuana, México, me compartió que una de las mejores formas de una persona tener en su mapa con seguridad de más del 96-97% de que es alérgico a algo es que se haga un rastreo de alimentos en sangre. El estudio es básicamente así se llama, un rastreo de alimentos en sangre. Y ese estudio en sangre, el cual es un poquito costoso, pero obviamente vale la pena, ¿no? Ese tipo de estudios te brinda más de 80 alimentos diferentes a los cuales te analiza más de 80 factores diferentes a los cuales tú puedes tener una alergia, ¿no? Entonces, lo primero que una persona debe de hacer, en mi recomendación, es de que si no estás seguro, te hagas un rastreo de alimentos en sangre y te van a dar toda la lista, lo cual debes de evitar en un inicio. El tiempo de espera adecuado recomendado es 6 meses, que durante 6 meses no consumas todo aquello a lo cual tu cuerpo ahorita está reaccionando, ¿ok? Aunado a esos 6 meses, tú tienes que hacer algo que repare rápida y efectivamente los daños ocasionados a nivel sistema digestivo, nivel sistema inflamatorio, nivel sistema inmunológico. Y lo mejor que yo he encontrado, que te dicen las literaturas, etcétera, lo mejor que puedes hacer es altos niveles de enzimas digestivas y sistémicas para reparar, para cicatrizar, para eliminar todo aquello que está en sangre, que sean complejos inflamatorios. Por eso Neprinol, me encanta ese suplemento, Neprinol AFD, porque es el mejor suplemento de enzimas reparativas regeneradoras que yo he encontrado, que eliminan todos aquellos rastros en un periodo de unos 3 meses aproximadamente, eliminan todas aquellas partículas y moléculas circulando en sangre que no tienen por qué estar ahí, que quizás subieron a sangre y han permanecido ahí porque has tenido un intestino permeable, un intestino poroso. Entonces, eso se encarga de desintegrarlo, disolverlo para que el cuerpo lo pueda eliminar. Entonces, por eso otra de las docenas de razones por las cuales Neprinol está como una herramienta en nuestra tienda en Despertando Salud y lo recomiendo ampliamente, ¿no? Además de eso, consumir enzimas con tus alimentos. Tenemos dos productos para ello. Tenemos Veganzymes, tenemos Lifezyme. En fin, es altamente recomendable. Es un protocolo que viene aquí recomendado en mis audios afinando el sistema digestivo. Y la segunda herramienta altamente efectiva para reparar es altas dosis de probióticos, altas dosis de alimentos fermentados crudos, vivos. Si los encuentras en el estante convencional y no en refrigeración, entonces han sido pasteurizados o ultra pasteurizados y básicamente lo que vas a obtener es un producto avinagrado, más no necesariamente hay lactobacilos o bacterias vivas, ¿no? Entonces, altos niveles, inclusive puedes consumir suplementos de probióticos y es algo más recomendado al menos en un inicio porque puedes tener contado las unidades, las colonias formadoras en billones o miles de millones aquí en México, Dulce, y lo que vienen siendo las cepas en total y cuáles cepas son, ¿no? Porque hay de cepas a cepas y tienen funciones ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, el mejor protocolo que puedes hacer para reparar, para eliminar tus alergias o reducirlas drásticamente es, número 1, hacerte un análisis en sangre o eliminar todo aquello a lo cual seas alérgico o alérgica. La mejor forma de saberlo es hazte un análisis en sangre, ¿ok?
Después de que te den la lista, elimina todo eso durante un periodo mínimo de 6 meses y a la par incluye altas dosis de enzimas y altas dosis de probióticos. Ahora, otra de las razones por las cuales hay alergias el día de hoy es porque tu sistema inmunológico obviamente está débil, está retado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Gracias, Dulce. Dulce me está poniendo ahí Oxy Powder. Claro, siempre, 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 siempre. La característica principal que tienes que realizar es una limpieza intestinal primero. Limpiar el terreno, empezar desde cero, neutralizarlo. ¿Okay? Si nada más quieres consumir enzimas y probióticos y no has limpiado los intestinos, vas a tener resultados, pero quizás a medias, porque primero tienes que limpiar mucosa y excremento. Entonces yo recomiendo una limpieza intestinal. Hay 3 formas de hacerlo. Mi forma favorita es Oxy Powder, el suplemento a base de oxígeno que recomiendo, ¿no? Entonces, regresando a lo demás, las personas que tienen reacciones severas a las alergias, especialmente cuando empieza a brotar todo el polen o la primavera, hay muchas cosas que pueden hacer. Aunado a retirar de la alimentación, es decir, a que quites el caballo de Troya, todo lo que tú le estás dando a tu cuerpo para que tu sistema inmunológico se ataque a sí mismo, tienes que eliminar eso. Paso número 1. Paso número 2, una limpieza intestinal. Paso número 3, inmediata, es altas dosis de probióticos y altas dosis de enzimas reparativas, ¿no? Como por ejemplo Neprinol o Vigenzyme son excelentes opciones. Ahora, otras de las cosas es que en su determinado momento, debido a que tu sistema inmunológico se ha estado atacando mucho tiempo y hay una respuesta inflamatoria enorme, recomiendo que integres sustancias que inmunológicamente te den soporte. Por ejemplo, altas dosis de vitamina C, mi forma favorita es Camu Camu, y altas dosis de vitamina D. Una de las razones por las cuales vas a estar deficiente en vitamina D es porque precisamente no te has expuesto al sol o al ambiente, porque reaccionas ante lo que respiras y pasas tiempo adentro del hogar, inclusive utilizas filtros de aire en tu casa y demás porque no quieres ningún polvo, ningún pelito de nada. La razón principal por la cual reaccionas es porque tienes que primero corregir de adentro hacia afuera. ¿Okay? Y luego las alergias van a desaparecer. En más del 80% de los casos las alergias desaparecen simplemente con lo que te estoy diciendo y se mejoran en más del 95% de los casos. En más del 80% de los casos se eliminan las alergias nada más con lo que te estoy diciendo y en más del 95% de los casos mejoran radicalmente. Entonces es mínimo el porcentaje de las personas que dependiendo del caso van a todavía seguir con algún problema en una mínima instancia, ¿no? Entonces yo sugeriría eso. También por eso en nuestra tienda tenemos lo que viene siendo el combo inmunológico, el cual consta de probióticos, consta de vitamina C, vitamina D y plátano, porque en un determinado momento, si estás muy débil, la plata actúa por sí sola como un sistema inmunológico secundario, ¿no? Ahora, chicos, quiero hacer una enorme aclaración. Es muy importante que yo te haga esta aclaración. Todo esto que te estoy recomendando que realices es una solución y una verdadera solución, porque lo he dicho repetidas veces, yo no soy de remedios, chicos, soy de soluciones, ¿ok? Un remedio sería, por ejemplo, decirte, no sé si sabías, ¿no? Pero el día de hoy la industria farmacéutica lo que hace es, entre varias recomendaciones, su principal recomendación cuando alguien tiene alergias, especialmente a los niños, hace una recomendación de algo que se le llaman antihistamínicos. Antihistamínicos, que pueden ser tanto cápsulas, tabletas o inclusive nebulizadores, ¿no? Que son antihistamínicos. La histamina es una hormona que se produce el cuerpo ante una reacción de inflamación que se presenta, ¿no? Tanto como una molécula de polen, etcétera, ¿no? Entonces, la histamina es una forma del sistema inmunológico actuar ante una respuesta, ¿no? Ahora, los antihistamínicos se desarrollaron para que precisamente esa inflamación y ese malestar que se desarrolla de una reacción natural de nuestro sistema inmunológico es para que la opaques y por lo tanto no sientas los efectos secundarios nefastos. Sin embargo, eso es un sistema natural del cuerpo, desarrollar histamina. Y la forma más efectiva que realmente hay en donde reduzcas los niveles de histamina, es decir, el mejor antihistamínico que hay es estar correctamente hidratados, el cual, por cierto, más del 90% de la población no está correctamente hidratado. Por eso te enseño, si te vas a
a mi blog en Despertando Salud, si te vas a YouTube, cómo preparar una bebida de electrolitos. Esas son las mejores cosas que puedes hacer para estar correctamente hidratado y por lo tanto reducir los niveles de histamina. Sin mencionarte, obviamente, ¿sabes todos los efectos secundarios que se generan los antihistamínicos? Náuseas, mareos, vómito, problemas de presión baja, no te puedes concentrar bien, puedes inclusive tener tos seca, retención urinaria, y los más graves son alucinaciones y psicosis. Imagínate, ¿no? De hecho, no puedes operar maquinaria pesada o manejar, por ejemplo, si estás bajo el efecto de antihistamínicos nada más. Y en los 1850, hace 2 siglos, ¿cuál era el remedio natural para las alergias, especialmente cuando tenías asma o vías respiratorias? Agua y sal. Un puño de sal abajo de la lengua con un vaso con agua y el problema se quitaba momentáneamente. Eso es un remedio. Un remedio es algo que es en el momento y lo vas a tener que seguir usando, porque si no eliminas la causante, lo vas a seguir teniendo ahí. Entonces, si hablamos de remedios, te puedo decir, ponte un puño de sal abajo de la lengua y tómate un vaso grande de agua de unas 300 mililitros, 12 onzas, etcétera, y el problema se te va a quitar en cuestión de minutos. Si tienes un niño que tienes batallando para problemas de respirar y demás, se le va a quitar en cuestión de minutos, al menos el trauma del momento. Pero obviamente si hay mucosa, si estás consumiendo lácteos, si estás consumiendo trigo, si estás consumiendo muchas cosas en donde pones en desbalance, en peligro, lo debilitas al sistema inmunológico, pues obviamente el problema nunca se va a corregir. Por más buena la sal que sea, si nos compras la sal del Himalaya, y si trates tu agua con Crystal Energy y demás, el problema no se va a corregir. Es por eso que esto no es una solución, es un remedio. Y se nos olvida que en los años 1850 esa era la forma de tratar a lo que viene siendo un problema de respiración, de alergia, ¿no? Lo menciono nada más porque la próxima vez que a tu niño o a ti te llega a tocar ese problema, para salir de ese apuro, inclusive de una falta de poder respirar, lo que puedes hacer es un poquito de sal de buena calidad abajo de la lengua con un vaso con agua, y eso te lo va a solucionar en cuestiones de minutos, ¿no? Y se va a prolongar el resultado. Y de ahí en adelante ya aplica soluciones. Limpia los intestinos, altas dosis de enzimas, altas dosis de probióticos, y elimina los alimentos conflictivos durante mínimo 6 meses. Si tú haces eso, en ese proceso de 6 meses va a haber tanta reparación, tanta mejora, tanta optimización del sistema, que después de ello, si quieres empezar a regresar a consumir algunos alimentos, ahora de la calidad adecuada, lo puedes empezar a hacer con pequeñas dosis. Y si no reaccionas, si haces tu prueba del pulso, si haces tu prueba kinesiológica, etcétera, si no reaccionas, entonces significa que se corrigió, y con el transcurso de las semanas vas a poder empezar a consumir alimentos que quizás tenías décadas que no podías consumir porque tenías alergia e intolerancia a ellos. Ahora, quiero hacer una breve mención que para todas aquellas personas que nacieron con una alergia, con una intolerancia, este protocolo va a mejorar radicalmente eso, mas no garantiza que se te quite, porque mucho de ello ya tuvo que ver con que cuando estabas en el vientre de tu madre abusó de algunos alimentos, de mariscos, de nueces y demás, y la proteína de dichos alimentos se te hereda ya lo que viene siendo la programación de la alergia. Entonces ahí sí, en esos casos que son muy mínimos o reducidos, ahí sí no se te va a eliminar porque ya es algo que está en tu código genético, ¿no? Pero para las personas que lo adquirieron, el cual es más del 90% de la población, se corrige, como te dije, en más del 80% de los casos, y en más del 95% de los casos hay una mejora radical, solo con hacer el protocolo que te acabo de recomendar, el cual lo amplío en explicación y a profundidad en mi material Afinando el Sistema Digestivo, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que era el día de hoy, lo que quería hablar, y el por qué le hemos dado en la torre a nuestra alimentación y a nuestra genética, y el por qué es muy importante regresar a consumir la calidad adecuada, ¿no? Si no tienes la economía para comprar un trigo original por lo que cuesta el Acorn o el Emmer, entonces vete por una línea libre de gluten. Hay cereales como el arroz, como lo que viene siendo la quinoa, como lo que viene siendo el buckwheat o el trigo sarraceno, como lo que viene siendo el amaranto, como lo que viene siendo la avena, etcétera, que son naturalmente libres de gluten, ¿no? O en el caso de la avena, yo sugeriría que también
la compres con la verificación de libre de gluten para asegurarte que no tenga una contaminación cruzada. Y no solamente el alimento como tal, sino en todos los productos que puede estar como ingrediente procesado, ¿no? En fin, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.